Hay cosas que a veces nos perdemos, y desde los tiempos bíblicos encontramos varias personas que se perdieron grandes bendiciones, y vamos a ver hoy dos. Hay muchas, pero vamos a ver solo dos. Mateo 2, vamos a ir a Mateo 2 y vamos a leer en Mateo 2 los versículos del 1 al 6. Mateo está narrando el nacimiento de Jesús en Belén, de Judea. Y Mateo narra que fue en días del rey Herodes. Era la forma tradicional, la forma clásica de escribir. Hoy diríamos nosotros en el año 2016, ¿verdad? Y tal vez usted le podría agregar el mes, o le agregaríamos el día. En aquel tiempo, esta era la forma. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, eran los días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No eran magos como los magos que hoy conocemos, que hacen magia. Hoy así son, ¿verdad? Aquellos eran hombres de ciencia. Hombres de ciencia, eran científicos, eran astrónomos, eran filósofos. A eso se refiere. No eran magos como los que hoy conocemos. Estos que la Biblia dice magos, dijeron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntan, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, dice, a adorarle. Singular, muy importante, venimos a adorarle. Su estrella hemos visto en el oriente. Pues quién sabe, ¿verdad? No dice el país. Sería la India, sería la China. No sabemos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se confundió, se desconcertó. Y no solo él, dice el versículo 3, toda Jerusalén, todos los habitantes, toda la población. Vino una psicosis, ¿verdad? Aquello se supo. Aquí se mencionan reyes magos. La tradición dice que eran 3. La tradición le ha puesto nombres. Pero miren, esas personas eran muy ricos. Además, viajaban con caravanas impresionantes. Llevaban al cocinero, a los sirvientes, a los ayudantes, a sus secretarios. Eran caravanas impresionantes. Así que aquello impresionó y confundió y desorientó a Jerusalén. Como hoy, ¿verdad? Cuando viaja un mandatario, ¿verdad? Y ya mucha gente, no sé si han tenido la oportunidad de ver cuando algún príncipe de esos de allá de Arabia llega a venir a Cancún. Qué impresionante, ¿verdad? Traen sus coches deportivos, lujosos, blindados, sus choferes, traen todo, ¿verdad? Sus cocineros, ¿verdad? Bueno, entonces esa era la situación. Versículo 4 dice que Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Fíjense, a los sacerdotes. Los sacerdotes era gente, conocían la escritura, conocían las profecías, conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían
perfectamente las profecías de Isaías, todo el Antiguo Testamento. Ellos conocían la Torah, primero 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, todo lo conocían. Y los escribas, se llamaban escribas, que también conocían la Biblia, o no la Biblia, ¿verdad?, sino las sagradas escrituras, las escrituras que habían en ese entonces. Y estos escribas eran los que hacían copias a mano. Eran las que preparaban, guardaban y las copiaban. Y dicen que les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, miren, inmediatamente respondieron, en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, citaron la profecía, Miqueas 5:2, citaron la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Ellos sabían de memoria Miqueas capítulo 5, versículo 2. Citaron la profecía. Citaron la profecía. ¿Qué hizo? ¿Qué factores propiciaron que estas personas quedaran al margen de un gran evento? Que no le dieran importancia a esta noticia. ¿Qué factores? ¿Sería acaso el censo? ¿Sería acaso para Herodes este glorioso acontecimiento del nacimiento de Cristo? Fíjense, no pasó inadvertido para él, y menos lo que significaba. Pero Herodes, vea usted, si usted conoce la historia, Herodes lo consideró amenazador para la continuidad de su dominio político y de su poder político. Su egoísmo, su afán por el poder lo cegó en relación a la redención única que el Señor Jesús, que el niño Jesús, que este bebé traía consigo. Y el mismo Herodes pudo haberse beneficiado grandemente. Y fíjense, él recibe aviso, él recibe información del nacimiento de Jesús, pero ignoró el significado y nada más quiso sacar ventaja de la información para estorbar el avance del proyecto redentor de Dios. Y vemos que Herodes se limitaba. Herodes limitaba el enfoque de su vida nada más a lo que le trajera beneficios políticos, económicos, relacionales, materiales. Para él, para Herodes, esa noticia del nacimiento de un rey judío, para el pueblo judío, lo vio o lo interpretó
o representó para él un desafío a sus intereses materiales y a su poder político. Hermanos, si los propósitos de Dios estorbaban ese logro de sus metas, vemos que este hombre se opuso abiertamente a Dios. Y ahí es donde nosotros entramos ahora. No permitamos que un propósito de Dios, si éste se opone, si el propósito de Dios se opone a nuestra meta humana, personal, no se oponga abiertamente a Dios. Por fe tenemos que creer y pensar que el propósito de Dios es mejor para nuestra vida. Hay hermanos que se les invita para que sean diáconos. No pueden, porque ese trabajo aquí les va a estorbar, les va a afectar en lo material, su trabajo, sus intereses, su familia. Si Dios le habla para que le sirva, ¿verdad? Esto es bien importante. Yo recuerdo, a mí me dio mucho trabajo entender esto cuando el Señor me estaba llamando al ministerio. Significaba dejar lo que estaba haciendo. Significaba dejar ese futuro que según yo había planeado y la meta que según yo tenía. Significaba situación económica distinta, muy diferente y muy inferior. Hoy, después de 50 años, gracias a Dios las cosas han cambiado. Miren, hace 50 y tantos años, el pastor no podía ir y presentarse, soy pastor. Era un ciudadano, para empezar, era un ciudadano de segunda, le llamaban. O de tercera. No podía votar ni ser votado, en términos legales. No habían tantas iglesias, tantos templos como hay hoy. Eran los marginados, los aleluya, los protestantes, los marginados, los que tenían sus templos en las orillas, como le llaman aquí, ¿verdad?, en las regiones. Era difícil, y el Señor me estaba llamando, me estaba hablando, y yo le decía, Señor, pero yo conozco al pastor fulano donde me convertí, pobre hermano, no tiene nada. Su esposa sufre, hasta los mismos hermanos, las mismas hermanas la humillan a la pobre esposa del pastor. No, Señor, yo no quiero eso. Y Dios empezó a tratar conmigo, ¿verdad? Y me tuvo que dar unos palos bien dados para que yo entendiera. Hoy
Hoy le doy gracias a Dios. En aquel entonces yo decía, pues dicen que aquí en el Evangelio te va a ir mejor y a mí me está yendo peor. No entiende uno, ¿verdad? Cuando uno lo que le importa es su meta y no le importa que Dios tenga un propósito. Entonces, cuidado, queridos santos de Dios. Igual puede ocurrir con nosotros. Y ¿sabe qué es lo peor? Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. ¿Cuántos hermanos Dios los ha llamado para ser maestros en un grupo de escuela dominical? Se les capacita, se les dan los libros, se les da el material, les ayudamos, los preparamos, Dios le da los dones, Dios le da el talento, la iglesia le da su bendición, Dios le da su bendición, y el hermano dice, no, porque eso cambia mis planes, cambia mis planes. Cuidado. Y muchas veces sin darnos cuenta. Y mire, y estamos oponiéndonos a Dios mismo cuando pretendemos manipular las circunstancias. Cuando tratamos de manipular o manejar o dirigir nuestros planes. ¿Quién es el que manda? Señor Jesús. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Señor Jesús. ¿A quién debemos poner primero? Al Señor Jesús. ¿A quién debemos poner primero? ¿Mis planes o los planes del Señor? Planes del Señor, hermanos, a mí me costó mucho. Dejar la universidad me costó mucho. Mis amigos, mis amigas, mis compañeros, ya estás loco, te lavaron el coco, salte de allí. Perdí amistades. Yo decía, Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame. Solo no voy a poder. Tenemos que poner al Señor en primer lugar. Herodes, vea usted, le interesaba su posición política, sus intereses económicos, sus relaciones, se sintió amenazado, no supo aprovechar, como dice la Biblia, el día de tu visitación, dice la Biblia. Reconoce el día de tu visitación, dice el Señor. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Allá en Lucas dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Si no hacen lo que yo les digo que hagan. Hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos gusta. Es difícil. Difícil. Es difícil. Miren, estos chiquititos que están en Casa Hogar que traigo conmigo como sombra, me dicen, ¿por qué tenemos puro templo? ¿Por qué tiene que ser puro templo? Chiquititos, uno tiene 7 y el otro tiene 11. ¿Por qué no podemos quedarnos como, y me empiezan a dar nombres? ¿Por qué ellos sí a nosotros y nosotros no?
Digo, mira, es que dice la Biblia, Mateo 6:33, ya se los recito despacito, ¿verdad? Es difícil, hermanos, pero sí se puede. Digo, si amamos al Señor, digo, si queremos hacer la voluntad del Señor. Es algo por lo que tenemos que orar unos por otros, que nuestros hermanos aprovechen la bendición que Dios les da, de aprender, de crecer, de oír, de vivir experiencias nuevas, de servir al Señor. Tenemos que orar y apoyarnos los unos a los otros para que nadie le vaya a pasar lo que le pasó a Herodes. Por su interés personal dejó lo más importante, el Señor, la salvación, el perdón de los pecados, vida eterna, Hijo de Dios, pueblo santo. Mire, la historia de Herodes podría haber sido otra, diferente. Y si usted sigue leyendo va a ver cómo acabó mal, porque todo el que rechaza al Señor, todo el que rechaza el reino de Dios, todo el que rechaza la obra del Señor, acaba mal. Fieles hasta la muerte. En los versículos siguientes, versículo 3, mire, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, así está escrito por el profeta, y le dan la profecía, y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Sin embargo, de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo, dice Israel, a mi pueblo Israel. Hermanos, vemos en este pasaje otro aspecto bien importante. Y quiero mencionarles, hay varios, pero voy a mencionarles dos cosas. Fíjense, eran los líderes espirituales. Los líderes espirituales. Los sacerdotes, ellos eran los que ministraban, bendecían, orientaban, enseñaban, predicaban, etcétera, etcétera, al pueblo. Y los escribas, dice acá. Sin embargo, aquí vemos una cosa, primera cosa, ellos no vivían con la expectativa de recibir algo de Dios. Ellos no vivían con la expectativa de experimentar la bendición de Dios o la redención de Dios. Y esa falta de expectación acerca de la venida del Señor lo cegó. De tal manera que no pudieron interpretar, no pudieron leer los tiempos. Y note algo importante, sabían la Biblia, diríamos hoy. Mire, pero inmediatamente citaron la profecía. No fueron a San Google, ¿verdad? Hoy algunos de nosotros dicen, déjeme investigar, ¿verdad? Si no lo sabemos. Y usted luego va ahí a esa herramienta, ¿verdad? O va a una concordancia bíblica, o va a un diccionario bíblico, va a una herramienta de ayuda. Ellos no, sabían la escritura de
de memoria, la conocían, pero estaban cegados espiritualmente, que no fueron capaces de leer los tiempos. Hermanos, era una incapacidad que ellos tenían, que nos puede pasar a nosotros también, empapados en las Escrituras, empapados de las Escrituras. Miren, podemos repetir textos y textos y textos de memoria. Hace varios años se acostumbraba en las iglesias evangélicas, aquí muchos son, no sé, ¿verdad?, bastante nuevos en el evangelio, pero fíjense que se acostumbraba que la gente aprendiera textos bíblicos. Y en los domingos, en la escuela dominical, habían concursos. Y habían familias que sabían 100 textos, 200 textos, 500 textos. Y los hermanos decían, qué espiritual, cómo sabe de la Biblia. Pero usted miraba su carácter. Carácter no había cambiado. ¿Pues sabía la Biblia? Sin ninguna expectación de lo que Dios pudiera hacer en su vida a través de la palabra. Ninguna. O sea, podemos desarrollar con mucha facilidad en nuestra memoria y saber textos, pasajes. Dicen, yo no sé si sea cierto, ¿verdad?, pero dicen que aquel señor llamado Nikita Khrushchev, primer ministro en la ex Unión Soviética, dicen que casi sabía el Nuevo Testamento de memoria. ¿Y de qué le sirvió? Si eso es cierto, mire, ¿qué le sirvió? Entonces, con mucha facilidad podemos saber la Biblia, pero si no estamos expectantes de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere enseñarnos con esa palabra, como ha pasado en otras áreas de la historia, ¿verdad? En 1904, los hermanos Wright le mandaron un telegrama. En ese entonces se usaban los telegramas a su hermana Catherine y le decían, por fin pudimos volar. Volamos 36 metros. La hermana Catherine, hermana de ellos, fue al periódico local y le dijo, mire, señor director, funcionó el invento, volaron. Ah, qué bien, dice. Estoy ocupado, hija. ¿Se fue? Y si usted sigue en esa historia, otro dio la noticia después. Y aquel señor que no quiso dar la noticia se daba de topes, porque fue una gran noticia que impactó. Y mire hoy, mire hoy, hermanos, en mi opinión perdemos expectación del culto, de un evento espiritual. Perdemos expectación
cuando nuestro interés, cuando nuestra preocupación, cuando nuestro interés en los asuntos espirituales se disipan frente a otras actividades que a nuestro juicio, que a nuestro punto de vista son más atractivos para nuestra carne. Paradójico, ¿verdad? Paradójico. Paradójico. Miren, hay muchos hermanos que no es atractivo el evento del 15. Para otros no es atractivo el evento del 17. Para otros no es atractivo el culto que estamos anunciando para el 24. Más atractivo una fiesta, una posada, con una buena cena. Y una persona me decía, y que haya mucho champán. Paradójico. Y más paradójico, mire, aquí eran líderes espirituales, y más todavía expertos en la palabra, de memoria la sabían. Pero, vean ustedes, ningún potencial espiritual. Se quedaron tranquilitos en su sinagoga, su templo, en el templo. Ahí se quedaron. Siguieron la rutina. Su conocimiento bíblico no aportó a la espiritualidad. Y cuando el conocimiento bíblico no aporta a nuestra espiritualidad, hermanos, si no es parte de nuestra vivencia cotidiana, el conocimiento bíblico se va a volver estéril. Estéril. ¿Cómo podemos nosotros evitar quedar al margen de lo que Dios está haciendo? ¿Cómo podemos nosotros evitar oponernos a Dios con ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo personal? ¿O cómo podemos nosotros evitar ser indolentes ante la obra, callada, sin aspavientos, sin dianas, sin tambores, que el Espíritu Santo está realizando en nuestra vida y en nuestra iglesia paso a paso? Hermanos, debemos estar conscientes de que en cualquier momento nuestras ocupaciones cotidianas, que por supuesto no dejan de ser importantes, no estamos diciendo eso, pero pueden conducirnos, pueden llevarnos a no ver lo que Dios está haciendo, o lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios va a hacer, y con ello perder la oportunidad de participar en un evento divino, en una actividad divina que se desarrolla a nuestro alcance. Hermano, no permita a usted mismo encerrarse tanto en su propio mundo que pase por alto lo que Dios quiere que encuentre, que usted tenga
en el mundo de Dios. A veces estamos en nuestro propio mundo, ¿verdad? Encerrados. Herodes estaba en su propio mundo y ahí se encerró. Los escribas y los sacerdotes se encerraron en su mundo, que pasó por alto lo que Dios quería hacer con ellos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Así que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí? Y Dios nos va a ayudar. Padre, te damos las gracias esta noche por esta reflexión y por esta enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú la confirmes en nuestra vida y que no permitamos creer, pensar que nuestro mundo, que nuestras cosas son más importantes que lo que tú quieres hacer en nosotros. Tú tienes un plan, tienes un propósito para nuestra vida. También, Señor, ayúdanos para ser expectantes y vivir con la expectativa de que tú quieres y que tú vas a hacer algo en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Bendice a tu pueblo, a cada hermana, a cada hermano, a cada persona que está aquí. Bendícelos, guárdalos, protégelos, llévalos con bien, bendícelos en su trabajo, suple sus necesidades, resuelve sus problemas, guárdalos, Padre, de todo mal, de toda dificultad, y Señor, que puedan vivir con esa expectación, que tú tienes algo grande, algo importante, algo bueno para sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Señor les guarde.